Hola, hola, sean todos y todas muy bienvenidos a una escuela de negocios más. Envejecimiento, educación y cambio climático son algunos temas que vamos a tratar hoy, luego de pasar un excelente mes de septiembre donde celebramos el bicentenario de nuestro país. Ya ahora en octubre pues nos tenemos que replantear y analizar pues en frío cuál es el rumbo que nuestro país debe tomar, dónde nos visualizamos en los próximos 100 o 200 años y analizamos aquí en Escuela de Negocios de UK Talks cuáles serían entonces los retos que tiene nuestro país y que a nosotros como emprendedores y emprendimientos y pymes pues nos afecta, y también nosotros tenemos que encaminar al país para que siga una ruta innovadora, para que no se quede estancado con los años y pues para que avance eh, con los nuevos retos que pues el nuevo siglo nos está demandando. Vamos a conversar a partir, tomando como base, perdón, un artículo que escribió los periodistas Diego Bosque y Ángela Ábalos del periódico La Nación, en el cual pues incitaron a algunas personas destacadas del Estado de la Nación, el científico ultra reconocido Franklin Chan, los invitó a hacer algunos aportes y reflexiones con respecto a los retos que tiene el país. Amigo Randall Ramírez, hola Randall, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está? Pues todo muy bien, gracias. Nuevamente muy agradecido por la invitación y pues nada, a poder experimentar un poquito este tema tan importante como tú mencionas con respecto a lo que es en cómo nos vemos de acá a 10, 20, 50, 100 años, entendiendo que lo que acabamos de Sí. vivir pues es todo un acontecimiento, ¿verdad? Y como usted lo dice, replanteamos muchas cosas porque pues el camino todavía sigue y nos falta mucho por dar, pero hay que entender que vienen muchas cosas y muchos retos para nosotros. Entonces, y pues yo muy complacido de poder compartir con usted este tema, Marco. Randall, algo importante es que este bicentenario que recién pasó para nosotros y para Centroamérica, pues un saludo a los hermanos centroamericanos, es tal vez la mejor oportunidad que tenemos para reflexionar sobre el futuro. Hace 200 años, pues no sé si nuestros bisabuelos tuvieron la oportunidad de, sentados en alguna banca fuera de su casa, pensar cómo iba a ser la Costa Rica en 100 años o en 200 años. Y estoy seguro que nunca se hubieran imaginado los retos que tenemos hoy, las instituciones que acuerpan al Estado, lo que se creó posteriormente, los bancos que tenemos hoy estatales, las universidades, escuelas, todo el sistema educativo tan robusto que hay en el país, que cubre sistemas de elecciones para los alcaldes, para los diputados, para los magistrados, o sea, hemos avanzado de una manera gigante, por decirlo de una manera, desde cuando nuestros bisabuelos, pues en el 1821 recibieron la noticia de la independencia de la provincia de Costa Rica en aquel entonces. Una de las, bueno, preguntarse cuáles son los retos de la Costa Rica bicentenaria es una pregunta bastante compleja y, y sería difícil de contestar si no nos enfocamos en dos o tres parámetros
de estudio, y por eso nuestro tema de hoy está enfocado directamente en el envejecimiento de la población, en los retos de la educación y el cambio climático. Nuestro país, Randall, es pionero a nivel mundial en el tema del avance contra la mitigación del cambio climático. Pero ¿qué va a suceder en el futuro? ¿Qué retos tiene? No alcanzamos la carbono neutralidad que nuestra expresidenta Laura Chinchilla había planteado ante la ONU para el 2020. Nos queda pues otros retos, aparte de cumplir el compromiso que habíamos adquirido internacionalmente, hacerlo efectivo para que nuestros bosques vuelvan a crecer y demás. Empecemos entonces, Randall. ¿Qué piensa usted con respecto a al artículo de la Nación? ¿Cómo lo toma de manera global antes de entrar en específico? Yo creo que hay que ser claros que realmente este artículo nos abre mucho la mente, entendiendo que en ocasiones pues, estamos un poco dispersos y pues no nos planteamos algunas preguntas que realmente son necesarias. Eh, Llámese desde la parte de uno como individuo, igual como sociedad, e inclusive porque no podemos trasladarlo igual al tema del emprendimiento y las empresas. Realmente, si nos ponemos a analizar en concreto, como usted lo dice, podrían ser muchos temas, ¿verdad? Muchas palabras que se pueden decir. Sin embargo, nos vamos a centrar en estos grupos porque creo, a mi parecer, que realmente son fundamentales porque van a marcar un antes y un después de aquí a un corto o mediano plazo, porque son cosas que se están viviendo ahorita y se están viviendo muy fuertes. Es lo que sucede, que en ocasiones no entramos en conciencia y pues no atendemos con prioridad estas situaciones que a la larga, en el menor tiempo posible, pues pueden afectarnos directa o indirectamente, sin importar si ahorita pues estamos en la juventud o más adelante pues vamos a ser ya adultos mayores. Entonces definitivamente que es algo o es un tema que se las trae para mí y pues, hay que tomarlo con la seriedad del caso. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, Randall. Para empezar puntualmente en esto, se tiene una percepción de que el país está envejeciendo. Hemos escuchado noticias con respecto a cómo el sistema de pensiones estatal necesita reformas urgentes que lo hagan sostenible en el largo plazo. Eh, Entre la gente más o menos joven, entre los millenniums, siempre se dice, o al menos es como una leyenda urbana, de que nosotros no vamos a alcanzar a tener una pensión. Pero ya hablando lo más en concreto con respecto a lo que plantea el artículo, que por supuesto es sumamente interesante, y que quiero mencionar que participaron aquí el científico Franklin Chandías, el astronauta costarricense, en verdad de las personas más influyentes en el área científica que tiene nuestro país. Participó una doctora en química, la señora Masis Montero, el director del programa de Estado de la Nación, un demógrafo de la Universidad de Costa Rica, y otras personas muy importantes y estudiosas colaboraron en este artículo. Propiamente en el tema del envejecimiento, para ponerle un número, Randall, fíjese que el artículo menciona que a principios del año 2000, recordemos que el censo nacional se hace cada 10 años. Entonces se hizo uno en el año 2000 y decía en aquel momento que el porcentaje de adultos mayores era aproximadamente 213,000 adultos mayores. Para el digamos, para el 2011, cuando salieron los resultados del otro censo, habíamos aumentado a 309,000 adultos mayores. Es decir, que pasamos prácticamente de un 5% de la población a casi un 8% de la población en adultos mayores. Sí, y es que uno sabe, Marco, es una cifra que realmente
pues, nos sorprende, ¿verdad? En cierta manera. Y vamos a ver, el texto, pues, en este dice que la población de los adultos mayores ha crecido significativamente por muchos motivos, ¿verdad? Yo no sé si usted recordará el tiempo de nuestros abuelos, ¿verdad? En donde las familias eran numerosas y bueno, en lo personal, tanto por el lado de la familia de mi madre como de mi padre son familias muy grandes. Ahora bien, también se entiende que esto también ha venido de una seguidilla de muchas otras cosas, ¿verdad? En las cuales pues tal vez no les hacemos mucho mente, ¿verdad? Y también no nos enfocamos mucho, pero que definitivamente sorprende, ¿verdad? Sorprende muchísimo. Y claro está que esto pues va a arrojar otros números muy interesantes. ¿Por qué? Porque estamos hablando que nuestros adultos mayores, nuestra población está creciendo y de una forma acelerada. Y el tema es que también, si lo vamos a la contraparte, pues la juventud también ha visto disminuida, porque vamos a ver, pues, las familias no son tan numerosas, no son tan grandes, y por ahí vienen algunos mitos urbanos, algunos comentarios con respecto a este tipo de temas que desencadenan otro tipo de situaciones, como por ejemplo el tema de las pensiones, ¿verdad? Que vamos a tocar ahorita. Entonces es muy interesante los datos que arroja pues, el censo como tal. Pero Randall, hagamos una pregunta aquí tal vez entre nosotros, pero ¿quién va a trabajar en el futuro próximo si nuestra población se está envejeciendo? Es quizá lo más urgente que tenemos que resolver. Hoy en día la tasa de natalidad en nuestro país es muy baja. Las familias jóvenes no quieren tener hijos, prefieren tener una mascota o si tienen hijos tienen pocos hijos. ¿Y qué política pública se pudiera hacer para incentivar que hayan más niños? Y básicamente lo que estaremos haciendo nosotros sería salvar no solamente el sistema de pensiones, sino la economía nacional colocando más personas que estén trabajando. Me llamó la atención de que en el artículo de La Nación que estamos comentando, ¿verdad? Se dice que prácticamente hoy en día estamos en una relación de 10 personas trabajando, una persona pensionada. Pero que en los próximos 60 años, eso está a la vuelta de la esquina, Randall, vamos a llegar prácticamente a una relación de 2 a 1. Es decir, dos personas trabajando, perdón, sí, dos personas trabajando y una pensionada. Eso es sumamente alarmante porque no va a alcanzar jamás el dinero para pagar todas las pensiones que nuestro país va a requerir en solo 60 años. Ni siquiera estamos hablando de los próximos 200 años, el próximo bicentenario que tengamos. Es, es alarmante. Alarmante, y yo diría que está como a la vuelta de la esquina, ¿no? Porque, ok, vamos a ver, tal vez usted recordará cómo le explicaron el tema de las pensiones a usted. Perdón, Randall, repite la pregunta. Yo no sé si usted recordará cómo le explicaron a usted cómo funcionaba el tema de las pensiones normalmente en una plática o el primer acercamiento que usted tuvo con alguna operadora de pensiones. Sí, por supuesto. Yo, además de mi pensión obligatoria, tengo un régimen voluntario de pensiones y la información que a mí me brindaron directamente de la operadora es no habrá dinero. No hay. Entonces, y si lo hay, no le va a alcanzar. Digamos, suponiendo que de un 100% de su salario actual, cuando se pensione, si lo hiciera hoy, va a tener un 60% de su salario, o sea, un 60 de un 100%. Mientras que si llega, o sea, en el caso mío, si llegara a pensionarme, recibiría solamente entre un 20 y un 25% del salario que tengo hoy en día. Eso, pues a todas luces, sumando el costo de la vida y demás, incluso si fuera el día de hoy, es insostenible. Por supuesto.
Y ok, vamos en este caso como tal, a una persona le dan esa información a los 18, 19 años, yo creo que a todo va a decir que sí, ¿verdad? Y tal vez no se plantean la gravedad del asunto. Vamos a ver, yo recuerdo muy bien que a mí, a grandes luces, lo que me explicaron es lo siguiente. Ok, usted va a trabajar para pagar la pensión a nuestros adultos mayores. Y cuando ya usted sea un adulto mayor, pues en este caso otros jóvenes van a trabajar para pagar su pensión. Creo que ahí fue donde realmente entendí la gravedad del asunto, porque y pues usted comienza a ver alrededor y usted dice, aquí hay algo que como que no está bien. Entonces, ese tipo de preguntas, pues realmente arroja una respuesta que, si bien es alarmante, debe tener muchas soluciones. Lo que pasa, creo yo, un criterio muy propio, es que hay que colocar las condiciones para que esto se pueda dar. Pero vamos a ver, Marco, también no es tan fácil, siento yo. ¿Por qué? Porque hay muchos campos en los que hay que mejorar para poder decir que tenemos las condiciones favorables para poder, en este caso, que las personas, los adultos, los jóvenes, por ejemplo, en este caso, pues quieran tener más familia, quieran traer más niños al mundo, ¿verdad? Y son retos desde la parte social hasta el tema de la educación, de los ingresos, y bueno, podemos tocar muchos otros más, pero el tema inmediato, aquí a la vuelta de la esquina, como tú lo dices, es que no son 60 años que van a una abrir y cerrar de ojos. Y la respuesta, hoy por hoy, todos podemos tenerla, pero no traerla al presente, el positivo y pues hacer algo realmente por esto. Randall, es que estamos planteando esto porque el dato de los periodistas nos dice que en 60 años la relación de personas trabajadoras y personas pensionadas va a estar prácticamente en 2 a 1, ¿verdad? Pasando de 10 a 1, que es actualmente, a una relación de 2 a 1. En eso que usted está mencionando es a 60 años, pero fíjese que el IBM está ahorita siendo sujeto de discusión para darle dinero y que pueda lograr sustentarse hasta el 2025. ¿Sabe usted en qué año estamos? En el 2021. Quedan 4 años para que el dinero actual del IBM entre en números rojos. Es así de grave. Y fíjese que el artículo menciona que Román Macaya, que es ahora el director o el presidente de la Caja del Seguro, está en este momento proponiendo una política de austeridad y reformas de control de gastos dentro de la caja para que puedan ayudar al IBM, que por cierto es administrado por la caja, de todas maneras. Y está en discusión. Y me llama la atención también que el artículo está mencionando algo que usted recién acaba de decir sobre los incentivos a las familias. Hay una persona, el que es el director de la Fundación Acción Joven, que él está proponiendo en el artículo que el Estado tenga estímulos a las familias que tienen hijos a través de, por ejemplo, beneficios fiscales, beneficios en las tasas de intereses para créditos. Eso va a ir en relación a la cantidad de niños que las parejas vayan a tener, y esos, pues, digamos, subsidios incentivarían, según la propuesta de él, a que pues las parejas tengan más niños, ¿verdad? Y eso lo está proponiendo como una acción a corto plazo, no a mediano o largo plazo. En este caso, bueno, es espectacular, ¿verdad? Póngase usted a pensar que en este caso una persona, una pareja joven, que pues tenga este tipo de incentivos, se le puede aliviar muchísimo la carga, entendiendo de que pues, de, pueden ser que sean uno, dos o tres niños. Pero Marco, yo creo que en este caso la solución suena muy fácil, ¿verdad? Y poder dar este tipo de incentivos, este tipo de modificaciones y demás, pero también el reto es ver de dónde saca en una economía como la nuestra, ¿verdad?
los recursos para poder hacerlo. Porque, ok, estamos entendiendo totalmente de que esto es hoy y es ahora, ¿verdad? Pero cómo poder traer eso a la realidad, ¿verdad? Cómo poder tener los fondos para poder financiar este tipo de acciones, ¿verdad? Concretas que realmente sean viables, porque, ok, entendemos que si las familias asumen el compromiso, ¿verdad? Y el gobierno se plantea esto de una forma que vaya, pues tiene que haber esa solvencia y ese flujo para que esto se pueda completar, porque si no, más bien, a la larga podría ser un desastre y algo que es totalmente insostenible. Randall, fíjese que eso que usted estaba mencionando es, pues yo estoy totalmente de acuerdo, porque tal vez el segundo reto que tiene el país para análisis ahora en el Bicentenario es la educación. O sea, supongamos un escenario de que pues los beneficios fiscales incentivan que vengan más niños costarricenses al mundo. Y el reto siguiente es convertir a toda esa población en ciudadanos productivos, ciudadanos que generen riqueza, ciudadanos que tengan una profesión o que tengan un oficio o que puedan emprender, por ejemplo, con mayor facilidad de negocios que la que tenemos hoy, para que puedan generar dinero para sostener a las pensiones que vamos a tener que todos y todas pagar. El reto de la educación es el segundo, quizás el más importante, porque el sistema educativo, digamos, actual y futuro, es el que se va a encargar de, voy a ponerlo entre comillas, de pulir esas piedras en bruto y convertirlos en ciudadanos financieramente rentables para el país. Hoy en día, por supuesto, existe esta famosa nomenclatura de los ninis, que son las personas que ni trabajan ni estudian y que le hacen muchísimo daño a la economía nacional. Es verdad. Entonces, el reto de fortalecer la educación, adaptar la educación a los nuevos retos del futuro, pasa no solamente por las escuelas, pasa también por la educación técnica y va a pasar también por las universidades. Que valga la redundancia, que valga mencionar, perdón, las universidades no están pasando por un buen momento. Yo creo que estructuralmente el sistema educativo no se adaptó al siglo XXI, sigue atascado hace 500 años atrás y, por ejemplo, en este caso de que estamos sufriendo la pandemia y que vino la digitalización de las clases y demás, pues fue de golpe que llegamos al siglo XXI, porque de otra manera no hubiera sucedido que nosotros estuviéramos siendo testigos de clases virtuales y presenciales en las escuelas públicas, de que las universidades también se animaran a tener clases en línea y que adaptaran sus currículos y sus planes de lecciones para este tipo de cosas. Sí, de acuerdo con usted en este aspecto, porque claro está que es un reto gigantesco, ¿verdad? Poder traer ese tema de la educación a la mesa y ver de qué manera se puede pulir. Porque, ok, entendemos muy bien que estamos en un país de mucha libertad y que en este caso, pues no tenemos un ejército, pues, gracias a decisiones cercanas que se tomaron y que como nosotros vendemos la imagen a otros países, el dinero que iba para esos recursos, ¿verdad? Es destinado para la educación. Pero nosotros sabemos que en la teoría eso es lo que se plantea, más en la práctica no funciona así en ocasiones. Y me atrevo a ir un poco más allá. ¿Cómo puede ser posible que nosotros en pleno siglo, como tal, y pues veamos de una forma extravagante y hasta que nos deslumbra este tipo de modalidades de la digitalización, cuando en lo que son las naciones del primer mundo, esto prácticamente es del diario vivir? Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿cómo puede ser posible que cuando tenemos el problema encima es cuando actuamos? ¿Por qué no planificar esto previo para que nosotros podamos tener un resultado diferente? Porque al final de cuentas siempre buscamos
echarle la culpa a los demás de lo que no hacemos realmente. Yo pienso también que tiene que ver con un estado de conciencia, porque nosotros somos realmente o entendemos que tal vez por acá no es, pero podemos ir por allá. ¿Y a qué me refiero con eso, Marco? Que definitivamente necesitamos ciudadanos productivos, ¿verdad? Que aporten al país y que realmente tengan un valor y que agreguen, en este caso, pues ese valor a todos los demás, porque de no ser así, realmente volvemos al mismo tema de los ninis, ¿verdad? Y no solo eso, sino que también esto trae otros problemas, acarrea otras situaciones de las cuales nos vamos a ver afectados. ¿Todo por qué? Por no tener una educación y una preparación adecuada. Así es, Randall. Y nosotros en UK lo vemos pues prácticamente todos los días. Las personas están saliendo del sistema educativo con una gran necesidad de habilidades blandas, de otro tipo de conocimiento duro y práctico para la vida diaria, desconocen totalmente las obligaciones tributarias, desconocen totalmente las opciones de financiamiento que pueden optar, desconocen herramientas de negociación. Eso a pesar de que están, digamos, académicamente preparados. Es decir, nosotros en la incubadora hemos visto y ayudamos a emprendedores a, a rellenar esos vacíos, esos gaps, como llaman en inglés, de información que estaba perdida. Pero eso toma tiempo y es como reconstruir por decirlo de una manera, reconstruir un artefacto que debió haber salido íntegro del sistema educativo, puesto que se gasta el 8% del presupuesto nacional. Es demasiado dinero, solamente en educación. El artículo justo hace mención eh, de que en el futuro el país debería apostarle más por la educación técnica que por la educación superior. Es decir, y esto es aquí donde tal vez uno pues salta de la sorpresa, porque se nos ha dicho que la educación superior, la que tenemos en las universidades, es la llave que nos abre las puertas a un mejor bienestar económico, a unas Por mejores, futuro. exacto, a un mejor futuro. Y los expertos nos están diciendo que no, que ese no es el camino, que es la educación técnica. Y están recomendando en el artículo fortalecer la educación a través del INA. Vea qué tema tan curioso. Bueno, digamos, es una cachetada para algunos de nosotros porque pues confiábamos en que el mundo iba a seguir siendo de la manera en la que nos enseñaron que iba a ser. Y la verdad es que no fue así. Y más adelante Franklin Chan, el científico, dice que actualmente nosotros en el sistema educativo costarricense, hablando de la escuela, colegio y universidad, estamos en la peor crisis académica en varias décadas. Es así de alarmante como él lo llama. Sí, pienso yo, Marco, porque vamos a ver, eh, hay cosas que sorprenden muchísimo y también tal vez uno no las toma tan en serio antes de uno escuchar un artículo como eso. Por ejemplo, hace unos días leía que muchas de las carreras técnicas en este momento tienen más alta demanda a nivel laboral, e inclusive en el tema de la remuneración económica son mucho mejor pagadas que el tema de una persona que tal vez tenga una carrera, ¿verdad? Entonces, sí, definitivamente el mundo está cambiando, sigue cambiando, va a cambiar aún más y pues esto puede que tal vez ya no nos sorprenda, ¿verdad? Entendiendo que tal vez la educación superior estaba como allá, en el podio, en lo más alto, y eso era lo que te iba a llevar al éxito inminente. Hoy por hoy sabemos que no es del todo
confiable basado, por ejemplo, en esto que usted menciona. Y voy un poco más allá. Se entiende también que algunas personas tienen el deseo de tener, pues, en este caso, pues, su negocio propio, como usted lo menciona, y el trabajo que hacen en conjuntura con estas personas que tienen muy buenas ideas. Pero definitivamente, Marco, la persona que está emprendiendo hoy en día tiene que saber que la educación es fundamental. O sea, sin este tipo de educación y sin este tipo de herramientas, definitivamente un emprendimiento que no tenga un acompañamiento como el que da las incubadoras, pues va a llegar a... ¿Y qué quiero decir esto? Todo va dentro del mismo contexto, dentro de lo que es la educación, porque inevitablemente todos los días tenemos que aprender cosas y vamos a poner en práctica diario, pero no le tomamos la atención necesaria a este tipo de educaciones, Marcos, pues no podemos agregar ignorancia, porque sabemos que esto está todos los días. Randall, eso que usted está mencionando es totalmente cierto. Em, ¿Cómo nosotros podemos sentirnos seguros de que somos un producto terminado, de que terminamos con un grado académico X y que somos autosuficientes para emprender nuestro negocio si el Estado de la Nación nos ha dicho o nos está diciendo que nuestra educación fue defectuosa? Sigue siendo defectuosa y seguirá siendo defectuosa hasta tanto no se hagan arreglos estructurales. Hablando propiamente de la escuela y colegio, para ya ir a las universidades, usted recordará de que en el 2018 y en 2019 hubieron grandes protestas por parte de los maestros que llevaron a lo que los expertos llamaron un apagón educativo. Esas protestas que duraron hasta 4 meses, que fue la del 2019, fue tal vez la más larga. eh, bueno, y asumado tal vez a la que sucedió el año pasado, y también súmele que este año hubo un apagón educativo de 2 meses. Los expertos están proponiendo de que el país difícilmente va a recuperar el tiempo que se perdió y por los conocimientos no aprendidos para los niños durante ese tiempo en esos 3 años, 2018, 2019 y 2020. Y que eso a la larga va a producir un rezago en los niños que van al sistema educativo público versus los niños que sus padres tienen poder adquisitivo y que van a una escuela privada y donde no hubo ningún apagón educativo, donde pudieron continuar. Y eso pues en unos cuantos años se va a ver reflejado en desigualdad, lo queramos decir o no. Entonces, creo que nosotros como emprendedores y los emprendimientos que llegan a una incubadora tienen que ser conscientes de que su educación y la mía fue defectuosa y que hay espacio de mejora, de que hay espacio para aprender otro tipo de habilidades blandas y que los negocios hoy requieren otro tipo de conocimientos, incluso hasta técnicos, como usted lo está mencionando. Más adelante en el artículo, Randall se está mencionando a las universidades privadas como un obstáculo para la formación de los jóvenes y propiamente referido a las universidades públicas, porque el porcentaje de admisión de estudiantes a las universidades públicas es bajo y tiene una tendencia a la baja, en decrecer, perdón. Eh, ¿A qué se debe esto? Bueno, lo que nosotros nos tenemos que preguntar es cómo, si las universidades públicas tienen el dinero del FES que le da el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Hacienda, y que es muchísimo dinero, muchísimo, ¿por qué entonces cada vez son menos estudiantes los que logran entrar? Resulta ser, Randall, para que usted pues lo tome como base y lo comentemos aquí, de que prácticamente en la UCR, en la UNA, el TEC, la UNED y el Consejo Nacional de Rectores alcanzan
digamos, del 100%, el 70% de su presupuesto se va en salarios y remuneraciones. Tratemos de imaginar una gran cascada de dinero que fue lo que le da el FES, el gobierno central, a las universidades, y después pasa por un filtro donde le cierra el caudal, y después llega a las aulas unas cuantas gotas de ese dinero, donde los pupitres de las universidades públicas están dañados, las instalaciones están en decadencia, y los profesores hasta tienen su propio sistema de pensiones. Es así de, digamos, de obsceno lo que sucede en las universidades, pero aunque ellas tienen una autonomía, no las exime de que en el futuro cercano, si siguen con esa tasa de crecimiento, pues solamente van a tener dinero para pagar su planilla y no van a tener dinero para pagar para subsidiar a los estudiantes, a los de bajos recursos, a los que tienen que moverse del área rural y vivir un aposento universitario. Y es que Marco, si nos ponemos a pensar en frío, aunque eso es un tema caliente, pues eso es un final inaceptable realmente. ¿Cómo puede ser posible que con presupuestos tan amplios, tan holgados, estemos pasando por esta situación? Y vuelvo tal vez a mencionar lo que dije anteriormente. ¿Cómo puede ser posible que nos llamemos un país de libertad, en donde no tenemos ejército y destinamos ese dinero para la educación y nos sentimos con estas cifras? Realmente hay que tener un poco de calma, de cordura y sobre todo de poner las cosas en positivo para ver de qué manera se puede solucionar. Sin embargo, yo siempre he dicho que con voluntad se puede. Lo que pasa es que cuando vemos que estos fondos son destinados para unos pocos, ¿verdad? Ahí es donde pues saltan las chispas y el enojo, pienso yo, más allá de lo que tal vez alguna persona puede mencionar, porque realmente en nuestro sistema educativo carecemos de muchísimas cosas en nuestras universidades. Y usted mismo lo menciona, personas que pues en este caso quieren hacer su ingreso y no pueden por diversas circunstancias, porque realmente pues, es insostenible el poder estudiar y vivir, o más bien sobrevivir, ver que tal vez no tienen las condiciones o el apoyo que realmente debería dar el Estado y pues a final de cuentas terminan declinando por no continuar, ¿verdad? O en este caso, pues formar parte de lo que es el gran movimiento laboral y al final de cuentas no terminan y pues su educación a nivel profesional, ¿verdad? O tal vez la posponen por unos cuantos meses, inclusive años. Yo creo que todos tenemos cercanos a alguna persona que llega y le menciona a uno y le dice, mira, es que yo no pude ir a la universidad porque realmente me tocaba o trabajar para poder comer o estudiar, porque no tenía las dos opciones, ¿verdad? Y entonces ahí es donde es alarmante, porque tal vez esta persona tiene un futuro muy prometedor, ¿verdad? Un estudiante excelente, con muy buenas calificaciones, pero realmente no está recibiendo el apoyo que se merece. Y ahí es donde yo me pregunto, y bueno, planteo la pregunta al aire. Entonces, si esto se sabe, ¿por qué no actuar? Y voy un poco más allá, tal vez. ¿O será que esto es, como siempre se menciona, dominado por unos pocos y creen que van a poder estirar esto más los 60 años, cuando realmente ya los recursos no alcanzan? No lo sé. Randall, además del envejecimiento de la población y los retos que tiene el país en materia educativa y que tiene que resolver sí o sí, se suma a esto el tema del cambio climático, donde el país tiene pues suficientes retos como para tener la agenda llena en los próximos años. Los gobernantes, ahora que viene la elección en 2022, el gobernante o la gobernante que sea elegido como presidente tiene que tener en primera instancia el tema del cambio climático. Yo lo vincularía también, aunque en el artículo que estamos tomando de base no lo menciona, lo que se llama la seguridad alimentaria. Lo que quiere garantizar es que el país pueda tener los alimentos que necesita
a un precio accesible para la mayoría de población. Si nosotros dependemos de la importación de los granos, por ejemplo, que consumimos, y eliminamos al productor nacional, estaríamos básicamente empeñados a que el otro productor que está en el extranjero, que nosotros no podemos controlar y que responde a otras leyes y a otras políticas públicas, nos venda. Y eso es sumamente riesgoso. Y en el caso del cambio climático, que es el tercer reto que enfrenta nuestro país, es que seguimos dependiendo de los combustibles fósiles. Y lo otro es que la energía de nuestro país, si bien, digamos, viene de fuentes renovables y escuchamos por todas partes que nuestro país tiene un 99% de producción de energías limpias, sí, pero viene de energías, por ejemplo, del agua. Y ya sabemos recientemente qué sucede cuando hay sequías, cuando está el fenómeno del niño. Viene, en este caso el ICE, y tiene que encender las plantas, perdón, no geotérmicas, las plantas generadoras con diésel, y entonces pues se va al traste toda la energía limpia que estábamos produciendo, porque hay que llenar la demanda de energía. Eh, entonces estamos dependiendo también del agua, estamos dependiendo del viento con la energía eólica, y no sabemos qué cambios pueden haber en el clima que nos afecten pues en el futuro cercano. Y tenemos una fuente de energía que nos da pues vuelvo a la redundancia, energía todos los días, que es el sol. Y ese tipo de energía en este momento está siendo rechazada o negada de alguna manera por el ICE, y no quiere empezar a tomar ventaja de la energía solar con plantas de paneles solares, incluso la misma generación distribuida que hace unos años atrás se discutía y pretendía que cada persona que pudiera tener paneles solares en su casa le devolviera al sistema la energía sobrante luego de autoabastecerse. Ellos, los Franklin Chang y las demás personas científicas que colaboraron en el artículo, proponen que tanto el Recope, la refinadora costarricense de petróleo, que no refina, y el Instituto Costarricense de Electricidad, el ICE, tienen que ser reformados para poder adaptarse al futuro. En el caso de Recope, a las energías limpias, a la disminución de la producción mundial del crudo, y en el caso del ICE, a que la población está exigiendo que baje el precio del kilovatio hora, que los industriales han dicho en reiteradas ocasiones que es sumamente alto, que es muy caro para los estándares latinoamericanos, y que nuestro país no ha hecho por dónde bajarlo. El cambio climático es un tema de discusión, bueno, y no de ahora, de muchos años atrás, ¿verdad? En donde tal vez no se le tomaba la importancia necesaria, y hoy vemos que definitivamente, pues hay que asumir este tipo de retos. Yo creo que hay muchas cosas que quedan en el aire, Marco, con respecto a esto que usted menciona, ¿verdad? Entendiendo que somos un país de microclimas, ¿verdad? Y, por ejemplo, ¿verdad? Pongamos el ejemplo concreto de qué pasaría si realmente nosotros dependiéramos únicamente de lo que es la generación de electricidad con lo que son las plantas, ¿verdad? Hidroeléctricas. Y, no sé, en un tema de sequía sería algo totalmente difícil de poder sostener, y entendiendo que también nos traeríamos a lo que es la inversión, ¿verdad? A nivel ecológica que ya hicimos. Entonces, nos vamos a pensar, bueno, también podemos optar por las otras energías renovables, pero vamos a lo mismo. ¿Existe el monopolio todavía, o el pequeño grupo que no quiere que esto se expanda, verdad? O
Usted ahorita hacía mención al tema de los paneles solares y hace mucho tiempo pues uno decía, mira, ¿será que realmente esto va a llegar al país? Y hoy sabemos que es una realidad. Sin embargo, los que nos hemos adentrado un poco en el tema, como usted ya lo mencionaba, entendemos que, por ejemplo, va a depender de un porcentaje muy pequeño, ¿verdad? Para lo que son los cantones. ¿Por qué? Porque claro está que ahí se va a dar su estructura. Y claro, pues van a depender directamente de lo que te puedan vender de electricidad. Y si usted, en este caso, es autosuficiente y tras de eso le da energía, pues ellos van a tener que pagarte un poco más. Entonces, definitivamente que la idea suena muy bien, pero en la práctica pues no es funcional para ellos. Entonces, nosotros entendemos de que un pequeño porcentaje de personas puede, ¿sí?, optar por esto, y entonces se corta ese avance. Entonces, sí, no podemos pensar un poco más allá de que este tipo de situaciones de, pues, nos van a poder favorecer. Inclusive, vamos a lo mismo. Pueden existir propuestas muy buenas, pero si realmente no dimos, pues, en este caso, pienso yo, el corazón y escuchamos realmente las necesidades, pues no vamos a llegar a ningún lado. Porque claro, está muy bonita la idea de ser un país carbono neutro, somos un país limpio y demás, pero a la larga, si no actuamos ahorita, pues no nos vamos a poder quejar dentro de un poco tiempo, porque tenemos todos los recursos para ponerlos a disposición y ingeniar un plan y poder renovar estas instituciones que realmente tienen un rezago de años, ¿verdad? Lo que sucede es que en ocasiones pues no hay voluntad, y si no existe ese tipo de voluntad, pues no se va a poder realizar nada. Randall, es que no solamente sería tener voluntad, en este caso que los políticos la tengan, los gobernantes, sino que también hay que tomar decisiones con datos y mirando hacia el futuro, no hacia lo inmediato. Por ejemplo, esta semana en la Asamblea Legislativa, o bueno, la semana pasada, perdón, se estaba discutiendo un plan rescate de las finanzas del ICE, porque ya está entrando con tendencia a números rojos. Pero no, o sea, es un plan de inyectarle dinero a través del gobierno central al instituto, pero no de un cambio en el modelo de negocios que tiene actualmente ese declive. Me explico, sería como echarle agua a un canasto. En algún momento es insostenible, no va a llegar a nada. Franklin Chan, por ejemplo, él está proponiendo que el país invierta en la producción de hidrógeno y le está proponiendo al Estado, primero, reformar los roles que tiene Recope y el ICE, y le presenta de que hay un mercado internacional que incluso estaría dispuesto a comprar al país el hidrógeno sobrante de la producción nacional. Menciona ejemplos de Europa a Asia y aquí en América a Chile y también a Australia como posibles mercados para la compra del excedente del, del hidrógeno. Pero también menciona de que algo interesante sería de que nosotros tenemos una posición geográfica que nos permitiría tener ventaja con respecto a otros países que quisieran iniciar la producción de, de hidrógeno, pero no pudieran distribuirla de la manera tan fácil como lo hacemos nosotros. Y también nos propone que el transporte público vaya migrando hacia las energías limpias, hacia las energías, digamos, de hidrógeno o eléctricas. Hoy en día anda por ahí un autobús, Bus. sí, autobús que donó el gobierno alemán y que anda por ahí dando vueltas, pero es un autobús eléctrico. Mientras que si le apostamos, por ejemplo, a la energía, eh, perdón, desde el hidrógeno, creamos la estructura aquí en el país y el dinero de la factura petrolera que hoy pagamos a Venezuela, a Estados Unidos, se quedaría aquí en el país y podría estar reinvirtiéndose y reinvirtiéndose una y otra vez. Decisiones que tienen que tomarse basadas en datos, como usted menciona. ¿Y qué es lo que sucede? En ocasiones, como se dice popularmente, pues, tenemos la papa en la mano, pero
ahí se queda y no actuamos, no hacemos nada. Y vea qué interesante eso que usted menciona, Marco, porque, por ejemplo, sabemos que el ICE vende electricidad a otros países, ¿verdad? Todo muy bien, inclusive puede hasta que salgan más barato para esos otros países de lo que nosotros lo consumimos acá en el país. Entonces, ¿por qué no tener esa apertura con el tema de lo que es el hidrógeno? La Franklin Chan hizo su estudio, prácticamente hizo la tarea, como decimos popularmente. Entonces, ¿por qué no sentarse y hacer una evaluación y tomar ese tipo de decisiones que a la larga, como se lo menciona, a corto, mediano plazo, pues pueden ser, eh, por decirlo así de alguna manera, el motor que salve esta situación que ahorita en el momento puede que sea insostenible. Y sí, muy bonito, usted menciona el tema del autobús dando vueltas por ahí y demás, inclusive en las redes sociales se escuchan muy buenos comentarios de este tipo de aparatos, ¿verdad? Y de todas las ventajas que puede traernos a nosotros como sociedad. Pero de ahí no pasa, que vemos constantemente los políticos pues haciendo alarde de este tipo pues, de mecanismos, de estructuras de vehículos y decimos, wow, qué maravilloso, qué hermoso, vamos adelante, el país avanza, pero realmente no se escucha concreto de lo que son los padres de la patria en decir, sí, bueno, va a haber, en este caso, vamos a habilitar una ley, vamos a dar una reforma para que esto vaya y lo vamos a tomar como prioridad. ¿Qué? Porque al final de cuentas, si no, como muchas de las cosas que se archivan, pues ahí para el que sigue y para el que ve, para el que realmente quiere hacer algo. Y muchas de esas personas se aprovechan de este tipo de situaciones y pues toman el tema, lo traen nuevamente a la luz pública y luego vuelve a quedar ahí. Sería espectacular si realmente nos sentáramos a poder hablar de este tipo de cosas, pero con las personas que saben, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, por Franklin Chan, pero por lo demás, pues es un tema que queda en el aire y al final de cuentas, sí, muy bonito todo, pero no llegamos a nada. Así es, Randall. Así, sí. Bueno, aprovechando también para mencionarle a las personas que nos están viendo de que esta y mucha más información está disponible en la página web de ukgroup.com. Ahí pueden desplazarse a la parte del blog y encontrar artículos de capacitación para emprendedores, códigos CABIS, tendencias en el video, de YouTube, cómo ganar seguidores y demás, de una manera explicada muy sencilla, muy directa y que está totalmente gratuito y disponible para que los emprendedores pues formen sus capacidades, fortalezcan las debilidades que tienen y mantengan las fortalezas que ya tienen. Entonces, Randall, para ir cerrando, tal vez lo que estamos comentando, mencionábamos de que el envejecimiento del país es una de las preocupaciones que tenemos en los próximos 60 años, que están a la vuelta de la esquina y que requieren urgentemente medidas estructurales en el IBM de la caja. Mencionábamos también los retos que hay en la educación, que Franklin Chan nos está diciendo directamente que estamos bajo una crisis, bajo un apagón educativo, y que el tiempo perdido en estos últimos 3 años no lo vamos a recuperar. Analizábamos también de que las universidades están gastando hasta un 70% de su presupuesto solamente en salarios, lo que significaría que el dinero que llega a las aulas y recursos didácticos, proyectores, computadoras y demás a los estudiantes es de poco a nada. Y que la tendencia es que las remuneraciones sigan tomando más parte del presupuesto. Y el último reto que nos estábamos planteando en este interesante conversatorio ha sido el tema del cambio climático, y mencionaba yo en mi aporte el tema de la seguridad alimentaria. Pero el cambio climático ya, desde ya, tiene que ser un tema de discusión, y me gustaría, no sé usted, Ronald, escucharlo esto dentro de un punto en los debates que vienen para las próximas elecciones de 2022. ¿Qué van a hacer con Recope? ¿Qué van a hacer con el ICE? Tienen que tomar decisiones ya. No pueden inyectarle dinero a una institución que ya no va a producir, y alguien tiene que tomar la decisión que no es políticamente bonita, pero hay que tomarla.
Obviamente, como lo dice el artículo, lo que hemos estado hablando, Marco, son tres los temas que hemos tocado y veo todo lo que se ha eh, alargado el tema de lo que es los temas que hemos tratado. Y yo voy un poco más allá. Yo digo, bueno, okay, estamos de acuerdo, todo se entrelaza y todo pues, tiene un origen. Es claro, definitivamente hay que tomar acción desde ya para que esto pues, no nos sorprenda aún más. Definitivamente el tema de lo que es la educación viene a aportar muchísimo a todo lo que es el tema en sí general del estudio, ¿verdad? Pero más allá de eso, pues las personas que en la buena y sana teoría están más preparadas son las que realmente no aportan, en este caso, las soluciones como tal. Como usted lo dice, a mí me encantaría que algún candidato a la presidencia traiga esto y nos lo pueda explicar, porque sí, muchos lo pueden mencionar, pero bajo qué fundamentos o qué criterios lo traen, ¿verdad? A beneficio de todo lo que es el pueblo costarricense, eventualmente si llegan a la primera silla presidencial, realmente sea un tema de agenda como prioridad. Indiscutiblemente, inyectar capital, ¿verdad? Algo que es insostenible, realmente pues va a ser lo mismo de aquí a 5 o a 10 años, porque igual va a necesitar dinero para subsistir y ese dinero sale de nuestros bolsillos. Cosa contraria que podría ser diferente, como planteábamos antes, dinero público para la educación, ¿verdad? Inclusive, ¿por qué no? Me voy un poco más allá para poder dar una mejor calidad de vida para que en este caso los futuros jóvenes, ¿verdad? Que vienen para adelante con las condiciones necesarias para que sea productivo. Entonces, todo se entrelaza, lo definitivo y el tema central de esto es buscar las soluciones. A final de cuentas, son 60 años, y yo espero estar para ese tiempo, sí, tal vez no, ¿verdad? Pero, sin embargo, están nuestras generaciones, nuestros hijos, y definitivamente que si nosotros empecemos a trasladarle el problema, pues al final no va a tener solución. Así es, Randall. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy, Randall, por este conversatorio. Estuvo muy interesante. Muchas gracias a ustedes también que nos vieron y que nos acompañaron en este conversatorio. Esto fue Randall UK Talks de la Escuela de Negocios de UK y pues estamos conversando en la próxima. Buenas noches. Hasta Buenas luego, Randall. noches, hasta luego.